Ahora bien, como primer método de solución de las ecuaciones diferenciales, ahora que ya sabemos más o menos qué cosa es una ecuación diferencial, eh, cabe señalar que el ejemplo abordado previamente, como ya les había dicho, fue resuelto con un método que se llama método de variable separable. El hecho de haber visto a estas expresiones como si fueran una fracción no es del todo correcto, pero se toma como cierto para poder manejar los diferenciales de manera independiente y así poder separar variables. Digamos que de un lado vamos a dejar denotadas a las funciones que dependen explícitamente de x y de otro lado vamos a dejar denotadas a las funciones que dependen explícitamente de y para poder posteriormente realizar una integración y poder llegar a la solución de la ecuación diferencial. Dicho esto, el primer método, que es el de método de variables separables, consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a tener, en general, vamos a tener una ecuación diferencial de este estilo, y' igual a f de xy, donde esta función es una función de dos variables, pero con la particularidad de que ella se puede expresar como el producto de dos funciones que dependen cada una de x y y respectivamente. Entonces, si podemos lograr eso, entonces podemos expresar a f de x, y como el producto de dos funciones de una variable, como ya lo he mencionado. Entonces tendríamos algo así, que y' es igual a g de x por h de y, supongamos, g de x por h de y, donde nosotros tenemos que g de x por h de y, pues es igual a f de xy, ¿no? Es decir, si a f de xy podemos expresarla como el producto de dos funciones de una variable, entonces ahí podemos aplicar el método de solución de ecuaciones diferenciales llamado método de variables separables. Por ejemplo, eh, posteriormente voy a poner un ejemplo, pero aquí el asunto es cómo proceder para solucionarlas. Entonces, dy sobre dx sería igual a g de x por h de y. Y entonces, en ambos lados vamos a tratar de tener una expresión por un lado de y y por otro lado que dependa de x. Entonces, si h de y pasa del otro lado dividiendo y dx pasa del otro lado multiplicando, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que dy sobre h de y es igual a g de x por dx. Y el propósito es dejarla de esa manera, ¿no? Por eso el método se llama método de variables separables, porque separas las variables, ¿no? Así tal cual. De este lado tenemos una expresión que depende nada más de y de este lado tenemos una expresión que depende nada más de x, y el propósito es tenerlas de esa forma para poder posteriormente integrar. Noten que el primer ejemplo que abordamos es de variable separable, porque sí se puede hacer eso que está denotado con el ejemplo de arriba. Con el ejemplo de arriba es un poquito tramposo, porque nosotros sabemos que esta función, pues, no es una función de dos variables, la que está a la derecha, ¿no? No es una función que dependa de x y de y, depende nada más de x, ¿no? Pero, bueno, es un ejemplo en el sentido de que tenemos una función que depende explícitamente de x del lado derecho. Al diferencial a y' de x lo tratamos como dy de x, y los diferenciales los distribuimos de la forma que está denotado aquí, ¿no? Dejamos el dy de este lado y de este lado ponemos el dx. Si se fijan, es muy parecido, muy análogo el primer ejemplo a cómo este método opera. Y el método de variables separables es así. Tienes una función de dos variables, separas como el producto de funciones, de dos funciones de una sola variable y posteriormente integras. Y eso sería todo.